Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una semana más, un episodio nuevo de Noches Bajo Cero. Yo soy Alan y el día de hoy sinceramente estoy emocionadísimo a pesar de los problemas técnicos que ya pude comentar previamente antes de que encendiéramos la cámara. El día de hoy estoy muy emocionadísimo porque uno de los canales que más admiro de información psicológica, biopsicológica, dentro de YouTube está aquí con nosotros, su creador, su fundador, Martín de Mente Humana. Martín, bienvenido. Este es tu espacio. Gracias por la invitación y para mí es un placer estar aquí compartiendo lo poquito que sé, ¿vale? Así que gracias por la invitación. Mira que poquito no es, ¿eh? Pero para mí es un honor enorme poder tenerte en este espacio, sinceramente. Yo, súper fanático de tus videos, la verdad. Manejas la temática de Gracias. una forma en la que las personas lo pueden entender. Gente que sabe de la materia y gente que no sabe. Logras Ujú. engancharlo y esa es una de las cosas que desde antes te digo ya, lo admiro bastante, ¿eh? Gracias. Pero antes de iniciar, me gustaría preguntarte, primero que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Pues bueno, si son seguidores del canal, saben que he estado, bueno, llevo 2 semanas ausente sin subir contenido porque he tenido problemas respiratorios y hubo unos días que apenas empezaba una frase y no podía acabarla porque me asfixiaba. Y bueno, todo indica problemas de alergia que me está afectando al sistema respiratorio, como acabo de decir. Nada grave tampoco, pero sí molestio. He sentido molestia a la hora de poder trabajar a gusto en el canal. Pero bueno, tratamiento y esperar un poco con paciencia. Con paciencia. Vi a pesar de eso que tuviste, no te diste la oportunidad tampoco de ausentarte totalmente, ¿no? Sino que improvisaste con lo que podías hacer. Sí, por ejemplo, YouTube, a pesar de lo que piense la gente, quita muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Yo no me dedico a 100% de YouTube, yo no vivo de YouTube 100%, yo tengo mi trabajito y esto. Entonces, si le sumas mi trabajo, mi vida personal, más grabar, buscar toda la información, preparar el guión y luego editar, pues no tengo tiempo. Entonces, siempre han habido cosas que he dejado pendiente por la falta de tiempo y una de las cosas, por ejemplo, ha sido los shorts eh, o vídeos cortitos para TikTok. Entonces, como no he podido hacer lo primero comentado, he tenido pues el placer de dedicarme al tiempo suficiente de hacer shorts. Son vídeos cortitos que, por ejemplo, en un día grabé 4, 5, 6 o 7, no me acuerdo ahora, pero grabé bastantes y lo edité el mismo día, ¿sabes? Entonces ya tengo como para 2 semanas ahí de contenido source. Entonces, bueno, pues eso, dedicándome un poco a lo que no he podido hacer, como bueno, tengo un montón de comentarios ahí pendientes en los vídeos. Entonces, eso, me estoy dedicando poco a poco a contestar esos comentarios, los mails que me envían los suscriptores, a la, a la cuenta de correos. Entonces, esto es lo que estaba haciendo ahora mismo. ¿Y cómo te has sentido con ello? O sea, además pues a pesar de que es información corta, muchas veces esta información es muy amplia, muy grande y tratar de resumirlo en 1 o 2 minutos se vuelve complicado. O sea, a pesar de Sí. eso, ¿cómo ha sido esa parte? Em, yo reconozco y lo sé, soy un adicto al trabajo. Entonces, las semanas que no he subido vídeos o que no me he puesto a preparar, a editar, pues he sentido un vacío en mí, ¿sabes? He dicho, Dios, ahora tengo tiempo, ¿qué hago ahora? Por eso siempre estoy, eso pues, mira, los shorts, siempre estoy intentando ocupar ese tiempo. Entonces me he sentido un poco, pues eso, vacío dentro de esto. Pero por lo demás, también al mismo tiempo placentero de tener ese tiempo libre. Estoy escribiendo la segunda novela, entonces he podido dedicarle tiempo a otras cosas que ese vacío se está llenando con las otras cositas, más o menos. Vale, Un equilibrio. disfrutas mucho ese proceso también, ¿no?
También, exacto. El yin y el yang, ¿no? Por así decirlo. Se vuelve un complemento del todo. Exacto. Perfecto. Originalmente, ¿de dónde surgió el interés por crear el canal, por empezar a difundir ese tipo de mensajes eh, y tratar de darle la vuelta también a la psicología clínica? Porque hay videos de Ujú. psicología ya desde hace mucho tiempo. Sin embargo, lo que a mí me ha llamado mucho la atención de tu formato es lo que te digo, que una, tocas temas que son de interés público, popular. O sea, a Ujú. la mayoría de las personas le interesa saber ese tipo de temas, lo abordas de una forma distinta y se ve que la pasas bien. O sea, se ve que no te torturas editando tu propio contenido. Ajá. Mira, empezando por el principio, yo nunca hice el canal con la intención de serme youtuber o ser influencer. Nunca, ¿sabes? Nunca. Para mí fue empezar la carrera de psicología. Me encanta la psicología, siempre me ha gustado, ¿vale? Sí es cierto que yo acabé, pues, aquí en España lo que es el bachillerato, que es como tu acceso, tu puerta a la universidad, pero no me fui directamente a la universidad. Yo cogí y me fui a vivir a otro país, concretamente, pues, Ujú. Inglaterra, Londres, ¿no? Me fui y, bueno, pues estuve ahí un tiempito. Y luego ya cuando volví decidí pues meterme en la universidad. Cuando ya entro dentro, yo entré en lo que se llama la UNED, ¿vale? Que es una universidad a distancia, semipresencial. Entonces, cuando entré dentro, pues se me ocurrió la idea de, bueno, pues mira, me gusta comunicar, me gusta enseñar, me dedico a ello. Entonces, vamos a hacer un par de vídeos aquí para YouTube y eso, sumando a que soy adicto al trabajo, pues me volví adicto a hacer vídeos y a editar y, y a preparar guiones y eso. Y una cosa llevó a la otra, al final, pues mira, el, el, el canal fue creciendo poco a poco y ahora pues ya puedo decir que soy youtuber sin querer, Sin querer buscarlo, ¿no? Lo sin querer conseguiste. buscarlo, exacto, exacto. Eh, Encajando entre todo esto, una de las secciones que más me gustan de tu canal Mm. son los análisis no verbales y psicológicos. Ujú. Específicamente en esto y en general, en concreto de tus videos, eh, ¿cómo consigues tú llegar a ese punto en cada video? Y con ese punto me refiero a los guiones, cómo realizas la investigación, cómo llevas todo para que sea tan exacto. Porque Mm. normalmente tampoco te extiendes bastante y tratas de ser concreto y de enganchar a la gente. ¿Y cómo lo logras? Ajá. Vale, el objetivo que tenía yo con el canal era eso, al final, como toda ciencia, si no estás metido en una universidad, a veces a mí ni me suena, siendo alumno, ni me suena lo que me están contando, pues el objetivo del canal era divulgar de una manera muy simple, con un contexto y un lenguaje muy cotidiano, ¿vale? Entonces, ese es el objetivo del canal. Mucha gente también me dice, desde que empecé, ahora yo lo he asumido y sé que sí, que lo estoy intentando pues mejorar de alguna manera. Pero mucha gente siempre me escribía críticas constructivas diciéndome, haces vídeos muy cortos. Al igual, la media de mi vídeo de antes era de 4 minutos. Yo siempre decía lo mismo, si yo me he quedado satisfecho en contar y en explicar lo que he querido y que tú lo hayas entendido, me da igual que sea un vídeo de 4 minutos, 8, 20 minutos, ¿vale? Incluso el vídeo con más largo que tengo es es uno de que hablo sobre la reencarnación, estudios sobre el tema y dura 18 minutos. Ese es el más largo que tengo. Ahora mi media está entre 8
y 10 minutos. Claro, antes eran vídeos muy explicativos, muy visuales con una imagen. Ahora lo que uso pues son metrajes, más vídeos, más contexto visual, ¿no? Es decir, entonces eso también me ayuda a alargar el vídeo. Pero sigo teniendo la misma filosofía. Si te cuento lo que quiero contarte y tú lo entiendes, ya está, no vas a tener más minutos extras. Espérate el próximo vídeo. Con eso vamos bien, ¿no? Sí, ¿Cómo es tu proceso de investigación? O sea, ¿cómo encuentras un tema? A veces he visto que la misma gente te sugiere los temas, pero sí. ¿cuál es? ¿Cuánto tardas? Etcétera. Sí, para sacar el tema depende mucho. Yo tengo una lista, ¿vale? De temas que a mí me gustaría hablar. Y claro, ¿qué pasa? Que de repente puede pasar algo, alguna tendencia que tú sabes que es interesante, de la que puedes hablar y que mucha gente espera de la que hables, ¿no? Entonces esa lista se traza un poco, Ujú. ¿no? Como por ejemplo ahora lo del tema del juicio de Johnny Depp, ¿no? Pues ahora todo el mundo esto, todo el mundo quería un tema sobre, un vídeo sobre este tema, entonces esa lista se atrasa. Quitando esto, tengo una lista de lo que quiero hablar, ¿no? De temas sociales, científicos, ¿no? Y quitando esto, también entra el factor de las ideas que te plantea el público, ¿no? Oye, me gustaría que hablaras de esto. Hostias, eso no se me había ocurrido. Pues venga, voy a apuntarlo. Entonces se va atrasando. La gente dice, yo, nunca te quedas sin ideas. No, tengo muchísimas ideas ahí. Tengo como para 20 años de mente humana. Así que es así como esto funciona. Entonces, quitando esto, ¿cómo me planteo los vídeos? Por ejemplo, como he dicho muchas veces, yo me estoy enfocando en lo clínico siempre, ¿vale? Porque es lo que yo he estudiado. Entonces, si quiero hablar de, por ejemplo, una droga, ¿no? O los efectos de una droga, pues comienzo a investigar cómo es la composición de esa droga, los síntomas que genera en el cerebro. En- Intento comprender, ¿vale? ¿Qué es lo que está pasando en el cerebro, por ejemplo, con los efectos de X sustancia, para cuando yo lo entienda, ya aplicar el conocimiento. Vale, esto pasa por esto, esto aquí, esto va para allá, no sé qué, no sé cuánto. Entonces luego empiezo a desarrollar cómo lo voy a contar, ¿vale? Y es así como escribo. Te puse el tema de, o el ejemplo de la droga, pero es así como suelo escribir todos los temas sociales, científicos o lo que sea, ¿no? Claro, claro. En ese caso en específico del uso de sustancias y todo eso, he visto que has tenido problemas con YouTube también, incluso para difundir información al final del día científica, ¿no? ¿Cómo te ha ido en ese tema? Si, Es si, un si, si- tema. si es que no toco fibra sensible, ¿eh? Si es así, No, no, pasamos a no, otro lado. tranquilo. Tranquilo, tranquilo. No, es que me río porque me imagino que a todos los creadores en cierta medida les sucede lo mismo. Pero claro, ya que me estés puteando tanto, con perdón, Sí, en un canal que es pura divulgación. Ahora, es que YouTube ha cambiado mucho y yo en 3 años y medio, ya casi 4, he vivido todo ese proceso. ¿Vale? Por ejemplo, te cuento rápidamente, yo empecé a subir vídeos y mis vídeos estaban monetizados. De repente quitaron la monetización y tenías que pasar un filtro. Entonces, pues eso habrá sido un año después de subir mi primer vídeo. Tuve que pasar el filtro para que me monetizaran el canal. Lo pasé, lo logré sin ningún problema, ¿vale? A mediados del año pasado pasó otra vez lo mismo. Ahora, para que te moneticen ciertos vídeos, tienes que pasar un filtro. Tú tienes que subir el vídeo y clasificarlo. Estoy hablando de droga. Vale, te da una lista. Estás mostrando, vamos a decirlo así, divulgación, educación con el tema de la droga. Sí, vale, perfecto. ¿Estás mostrando cómo consumir esa droga o los beneficios de esa droga? No.
¿Qué pasa al final? Todo esto es un proceso que depende de la red neuronal de YouTube, del algoritmo. Si a él no le gusta lo que has puesto, te lo manda a revisar manualmente. Vale, perfecto. Mandarlo a revisar son una semana, máximo, 7 días. Entre mis vídeos suele tardar 4 o 5 días en revisión. Entonces ya eso es un tiempo que si no lo has subido previamente, ¿vale? Antes de hacerlo público, eso es un tiempo que pierdes y dinero que también pierdes, porque al final tu trabajo son muchas horas y te gustaría estar recompensado al menos económicamente, ¿vale? Entonces, si yo subo ese vídeo ahora mismo y el algoritmo me lo manda a revisar, ¿qué pasa? Que ese vídeo ya no va a generar dinero, ese vídeo no va a generar publicidad, algo que el algoritmo entiende como que ese vídeo no le va a generar beneficio y tampoco te lo va a promocionar tanto como debería ser otros vídeos. Entonces es todo un cúmulo de cosas, un vídeo de muchísimas horas de trabajo detrás que ni te lo monetizan ni te lo promocionan. Entonces al final digo, chacho, pero esto qué coño es. Entonces esa es la pelea constante que uno tiene con YouTube. ¿Qué pasa? Si te lo mandan a revisar manualmente, ellos se basan en unos criterios que a veces tú no entiendes. Por ejemplo, un caso que me pasó es, yo hablé sobre una actriz pornográfica, ¿vale? Me dio muchos problemas el vídeo porque te dice que mostrabas contenido, o no contenido, sino algo visual que anticipaba el erotismo, ¿no? Al espectador o lo que Claro. sea, ¿vale? Primero no te especifican en qué minuto, porque si a mí me lo especificas, yo cojo, voy y lo edito, ¿vale? Lo que había mostrado es la entrevista, una entrevista con una periodista de la actriz, en el que mostraba, no mostraba de escote, pero bueno, se le veía un poco la separación de los dos pechos, que tampoco es erotismo, ¿sabes? No estoy insinuando nada, ¿vale? Sí, Si vas a la playa vas a ver cosas peores, entre comillas, cosas peores, digo cosas peores para YouTube, ¿no? sí, no, pero es normal. Entonces, claro, claro. Entonces, subí 3 veces ese vídeo de manera privada. Las 3 veces lo mandó algoritmo lo mandó a revisar manualmente. Vale, pues resulta que 2 de las revisiones lo habían desmonetizado porque decía que no era contenido no sé qué, no sé cuánto adecuado para la publicidad. Y uno de ellos, que también fue revisado manualmente, y tengo fotografía de eso, pues lo dieron por bueno, me lo monetizaron. Entonces, era el mismo vídeo que no había cambiado nada, lo único que cambié fueron las etiquetas, lo único, fue lo único. Así que al final ni ellos mismos entienden Sus mismas reglas. las... Exacto. Entonces, ese es el problema que uno tiene constante con YouTube. Y ya para finalizar la pregunta, ¿qué pasa? Que esto lo vas arrastrando porque a ver, la red neuronal va apuntando todas las faltas o las falsas clasificaciones que has hecho. Entonces, lo va apuntando, la vas acumulando. Yo ahora mismo subo cualquier vídeo y automáticamente, aunque hable de los perritos, da igual, subo cualquier vídeo y automáticamente lo manda a revisar. Entonces, tiene que pasar un periodo de tiempo de haber subido ese vídeo que fue mal clasificado según YouTube para que se bajen esas restricciones y pueda subir y confíe más en ti el algoritmo y pueda subir tranquilamente cualquier vídeo. Y estoy en el proceso. Estás en el proceso y se vuelve En tedioso, el ¿no? proceso. Claro, se vuelve... Es que al final ya no sabes ni lo que te van a desmonetizar o... Y claro, ya el problema, lo dije una vez en un directo, ya el problema no es el tema económico, sino que el cúmulo de todas estas sumas hace que te pongan strikes o sanciones y tú dices, ¿pero por qué? ¿Sabes? Y Pues bueno, eso. corres el riesgo de que te quiten el canal injustamente, ¿no? Y al final,
dijeras tú, todas Po- esas acumulaciones son una patada en la claro, entrepierna. claro. Por ahora, por suerte, no me ha afectado para penalizaciones ni strikes, pero sí me ha afectado en el tema de visitas, de subir un vídeo y que no se promocione como es. Pero te digo, no es un tema exclusivo de mente humana. Muchos Sí, divulgadores también les bastantes. sucede, gente del entretenimiento, bueno, Sí, hay de todo, políticas. hay de todo tipo, ¿no? Y desafortunadamente, lo dije también en otro video de aquí de mi canal, en el que pues YouTube no tiene competencia, o al menos no una muy fuerte como para Claro, poder tiene el emigrar. monopolio. Sí, así que Claro, o te quedas o te vas, pero ¿a dónde te claro, vas? claro. Mucha gente me dice, vete aquí, vete para allá. Es que, ¿qué pasa? A mí me gusta mucho la temática de YouTube, cómo funciona todo. A mí me gusta. Tienes sus mejoras, como todo, pero me gusta editar, me gusta subir, me gusta cómo funciona todo dentro de YouTube, ¿vale? Pero claro, pone tantas pegas a veces que te lo planteas. Estoy ya hasta arriba de tantos rollos y a veces te desanimas y dices, mira, no tengo necesidad tampoco de estar pasando estos nervios. Sí, claro, también llega un punto desesperante, yo creo. Eh, Pero bueno, pasando a otra temática, como te decía Sí. antes de iniciar, preparé algunas preguntas que me parecieron interesantes de acuerdo a algunas cosas que he leído. Sin embargo, me privé de investigar en esta ocasión las temáticas para no... siento que a veces mi ego arruina algunos videos con invitados, ¿eh? Entonces dije, en esta ocasión no quiero que eso suceda. Voy a privarme de todo tipo de información. Te Y guías de mi criterio entonces. voy a guiarme de tu criterio en esta Mi ocasión. madre, qué responsabilidad. Entonces, vi un video tuyo hablando sobre los efectos del consumo de marihuana, eh, Sí, y tú no diste una opinión concreta, fue un poco ambigua. La gente fue sí, la que dio como tal su opinión al sí. respecto, basado en experiencias, gente que Ujú. consumió, gente que no consumió. Pero, ¿cuál es tu opinión desde un punto de vista personal? Puede ser personal una Sí, opinión y sí. desde el punto de vista clínico también. Ujú. Vale. El tema vamos a hablar de la marihuana, en este caso, ¿no? Sí, Es, es muy controvertido, ¿no? Tiene bastante. sus pros y sus contras. A nivel personal, pienso, he sido consumidor, pero no he sido consumidor recurrente, ¿no? O sea, he sido consumidor tanto en té, por ejemplo, como, sí, en fumarla, por ejemplo. Pero no con la intención de, yo personalmente, ¿vale? Yo hablo de mi Claro, experiencia, no con la intención de buscar drogarme o buscar sensaciones diferentes, ¿no? Porque eso ha sido mi única droga en la vida, nunca he ido a más. ¿Sabes lo que te quiero ujú, decir? Entonces, eh, sí es cierto que si fumas una vez un porro, ¿vale? No sé cómo se llama en México, si se llama sí, sí. igual, porro, ¿vale? Si se fuma una vez un porro o de manera muy casual, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Es como el que sale a un día de fiesta y se emborracha ese día. Tampoco pasa nada, Sí, ¿sabes? Al no. final, bueno, lo has decidido hacer y punto. No vas a tener cirrosis por esa ocasión, ¿no? Claro, claro, vamos a ver. No, entonces, pero si buscas consumir para matar ciertas cosas, vacíos, ¿no? O como el que empieza a beber alcohol para quitarse los problemas cotidianos del día, al día siguiente vas a volver a querer beber alcohol para olvidarte también de los problemas de ese día. Y el día siguiente igual, y el día siguiente, y así se crea la adicción, ¿vale? Que sí, que la marihuana no se ha comprobado 100% de que sea adictivo, porque no, no lo es, pero sí es cierto que se ha comprobado otras cosas. Curan,
ciertas, no curan, perdona, eso tengo que corregirlo, alivian ciertos síntomas, ¿vale? Como problemas con el cáncer, alivian problemas neurológicos como la epilepsia, ¿vale? Sí, sí, sí alivian los síntomas, pero no curan. Entonces, si estamos tratando consumir la marihuana para contrarrestar algo, muy bien, perfecto, pero al mismo tiempo, siempre he dicho, el exceso de todo es malo, ¿vale? Sea lo que sea. Si tú bebes un zumo de naranja todos los días, vas a tener también consecuencias de algo, ¿vale? Entonces sí, te dan vitamina B, bla, 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 pero vas a tener problemas también con otras cosas, ¿no? Un ácido úrico muy alto, no sé qué. Pues todo, para mí todo es, la perfección es el equilibrio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el tema de la marihuana? ¿Recomiendo yo personalmente fumar marihuana? Pues depende del contexto. Si yo, por ejemplo, tengo un familiar con problemas de artritis, artrosis, dolores, yo le recomendaría infusiones, por ejemplo, ¿no? O si quieres, échate un porro, ¿vale? De vez en cuando y esto, pero con cabeza, ¿sabes? Si buscas divertirte, matar las penas y no sé qué, no sé cuánto, lógicamente es que busca otra manera de aliviar esas cosas, terapias, lo que sea, ¿vale? Entonces eso es un tema un poco controvertido, que no, o sea, no se puede tener, en mi caso, yo, no puedo tener un pies, o sea, los dos pies en un solo terreno. Me gusta tenerlo en un terreno y en otro, porque depende mucho para mí el contexto de la situación, ¿vale? Esa es mi opinión sobre el tema de la marihuana. Depende entonces del contexto bajo el que se Sí, piense sí, utilizarlo. exacto, exacto. ¿Por qué crees que hay un gran debate alrededor de esto y no se ha llegado Mm, todavía a una síntesis? Tenemos la tesis, la antítesis, pero no hemos llegado finalmente a una síntesis de todo esto. ¿Por qué crees que todavía no hemos llegado a ese punto? A pesar de que varios países ya lo han legalizado, ya han tenido, sí. eh, pero sigue habiendo una polarización desde mi perspectiva sobre el tema. Digo, Ujú, en una ocasión, te comparto, yo estudio enfermería y yo sé ujú, de la marihuana y sé que obviamente, si tú defiendes el consumo de con fines clínicos, la gente te juzga porque ujú. ya empiezan a hablar mal de ti, que es como te digo, está polarizado el tema. ¿Por qué crees tú que sigue al día de hoy polarizado? ¿No tenemos todavía suficientes investigaciones? Es que en verdad no las hay. Sí es cierto que hay diferentes organizaciones que están a favor de la marihuana medicinal que han realizado estudios, pero ¿cuál es la controversia de esto? Que esos estudios están subvencionados por esas organizaciones. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, Entonces, el criterio es un poco dudoso, porque puede ser que por esté manipulado. beneficio. Sí, al final también se está convirtiendo en un negocio, ¿sabes? Entonces, y donde, o sea, ¿quién va a ganar en este negocio? Son esas organizaciones que están subvencionando esos estudios, que al final, esto pasa lo mismo con las farmacéuticas, es exactamente lo mismo. Por eso existe ese gran debate, ¿vale? Medicina convencional como la marihuana o medicina química procesada. Al final es eso, ese es el debate. Y yo creo que por esto, yo creo que hay que tener Hay una frase muy buena de Einstein que decía que la mente tiene que ser como un paracaídas. Cuanto más abierto, mejor, ¿no? Pues es cierto, la mente tiene que estar muy abierta, no puedes negarte a ciertas cosas, porque si a ti te funciona y te está aliviando el problema que tengas, ¿vale? Siempre hablando desde casos clínicos, ¿vale?
no casos depresivos o, digo, lo que acabo de explicar antes con el alcohol, ¿no? Buscar una salida fácil para olvidarse de todo, ¿no? Estamos hablando de casos clínicos. Entonces, si a tu hija, como no sé si llegaste a saber el vídeo, no recuerdo el nombre, soy muy malo para los nombres, hizo un vídeo sobre un caso de una niña en Estados Unidos que sufría una epilepsia muy severa y estaba registrada como epilepsia severa Ujú. en los informes clínicos, una de las más severas que se había registrado, porque la niña seguía teniendo convulsiones después de haber sufrido el ataque. Horas después seguía, el cerebro seguía teniendo esos apagones eléctricos, ¿no? Y uno de los médicos que estaba llevando el caso dio a elegir dos opciones a los padres, o una operación de riesgo que era separar los dos hemisferios, que no sabían si iba a salir bien la niña, o la opción del consumo de la marihuana, ¿vale? Del cannabis. Y los padres optaron por lo segundo, por miedo a que lo primero no saliese bien, porque tampoco existía eh, a ciencia cierta que la niña sobreviviese a la operación. Y la niña, sorprendentemente, mejoró muchísimo. Y ahí están los informes visuales y médicos que demuestran y apoyan que la mejoría de los síntomas de la niña fue gracias a la marihuana, ¿vale? Se veía por último en los vídeos la niña conduciendo una bicicleta. Entonces, que antes no podía ser porque conducía la bicicleta. Te digo, a la niña le daban ataques, creo que eran, si no recuerdo mal, 200 o 300 y pico compulsiones a lo largo del día, cuando lo normal puede ser dos, tres, como casos muy... Así que imagínense, ¿no? El caso tan extremo que tenía la niña. Y la niña de repente, pues, comenzó a mejorar y esos síntomas le desaparecieron. Entonces, en esos casos, soy partidario de si le funciona, pues perfecto, que lo siga consumiendo. ¿Qué pasa? Y que se replique. Y que se replique, exacto, exacto. Y si hay casos similares, pues prueben, claro. ¿Qué pasa? Lo que dije antes, lo digo tanto como en la marihuana como en el caso de cualquier pastilla. Todo en exceso es malo, ¿vale? El cuerpo necesita un equilibrio. Entonces, si le estás dando todo el rato la misma sustancia, el cuerpo se va a desequilibrar. Por ejemplo, antidepresivos. También estoy a favor de usarlos un cierto tiempo, como se tienen que usar, dicho por las farmacéuticas y los estudios. Tú lees el prospecto de un antidepresivo y generalmente 6 meses como mucho, ya luego a disminuir la pastilla, ¿no? La dosis. ¿Qué pasa? Si yo estoy toda mi vida consumiendo un antidepresivo, el cerebro se me va a volver vago, ¿vale? O, por ejemplo, que está muy de moda ahora con el tema de la ansiedad y esto, pastillas muy relacionadas con, no sé cómo se pueden llamar ahí, tranquimacín, por ejemplo, son muy famosas aquí en Ujú. España, que son pastillas para dormir y se llaman así tranquimacín. ¿Vale? Son analgésicos y tal, un conjunto de series de compuestos químicos, eso, para dormir. ¿Qué pasa? Te pegas tantos años tomando esto que el cuerpo, el cerebro se te va a volver vago y no te va a segregar la melatonina, por ejemplo, una hormona que te permite pues relajarte para entrar en las fases de adormecimiento y todo esto y ya empezar con el sueño, ¿vale? Entonces, si yo estoy todo el rato consumiendo esto, el cerebro ya no va a segregar esas hormonas. Si de repente se lo quitas, ya vas a sufrir el efecto rebote porque el cerebro le falta esa hormona de manera tanto natural como de manera química, en dosis, ¿no? Entonces, eso, todo tiene que tener un equilibrio, para mi gusto, pero es Todo tiene que... difícil. Es difícil, sobre todo por la gran cantidad de desinformación que existe
O Mm, sea, siento que hace falta, y hablo también en caso personal México, siento que hace ujú, falta, no sé cómo está el tema allá en España, pero el tema aquí en México está en que la desinformación está a la orden del día, ¿eh? O sí, sea, medios amarillistas, sí, pseudo médicos, pseudo sí, lo que quieras, gente recomendándote cosas, sí, placebos, o sea, todo ese tipo y te lo saben vender de una forma en la que la gente, a lo mejor va a sonar un poco feo, pero gente de mente débil, pues lo ujú, suele caer en ese tipo de trampas sin antes sí, haberse informado. Entonces, sí, estoy completamente de acuerdo contigo en que y se llega a este punto de resistencia a los medicamentos, precisamente yo creo que por desinformación. ujú, Y exacto. bueno, eso principalmente, pero ya le sumamos otro tipo de problemas psicosociales y bueno, ahí tenemos los resultados, ¿no? Mira, por ejemplo, tratando este tema, uno de los comentarios que más recibo en el canal es que los psiquiatras pues tienen a la gente drogada, ¿no? Lo que te dicen, ¿no? Es eso, te dicen, no, yo me fumo un porro, ¿vale? Porque me drogo, pero de manera natural y no estoy enganchado a un químico. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Es un tema muy complicado. Eh, eh, cuando todo lo relacionado con la cabeza, con la mente, con el cerebro, está mal visto en el sentido de, me das una pastilla para tenerme drogado y yo no tener delirios, alucinaciones y no sé qué y no sé cuánto, por ejemplo, ¿no? Claro, pero si yo no te doy eso, vas a tener las alucinaciones y te van a ir más y más y más. Perfecto. Entonces, tenemos al psiquiatra o al psicólogo, ¿no? Como personas, no sé cómo llamarlo, como un poco, venga, vamos a decirlo, un poco malas, ¿no? Un poco científicos ahí, un poco han hecho un montón de experimentos chungos y no sé qué, no sé cuánto. Pero si tú estudias, por ejemplo, la historia de la cardiología, ¿vale? Es que al final es lo mismo. También han habido experimentos dentro de la rama que dejan mucho que desear como ser humano, por ejemplo, ¿no? Eh, pero claro, cuando necesitas una operación, te sometes al cirujano porque dices, o te opero o te mueres, porque, porque te va a dar un infarto, o en pleno infarto te tienen que hacer lo que sea, no sé. Entonces, yo creo que tenemos el problema de no ver al psiquiatra o al psicólogo como vemos a esos médicos, ¿vale? Como que me manda esta pastilla, me tienes drogado y punto. No, pero si te mando esto es por algo, ¿sabes? Como todo, es como en todas las profesiones, hay médicos buenos, hay médicos malos, hay mecánicos buenos, mecánicos malos, lo que sea, ¿no? Entonces, eso, pero un buen psiquiatra, un buen psicólogo va a querer lo bien para lo mejor para ti, para tu estado de salud, como también lo va a querer un cardiólogo, no quieres que la palmes, que te mueras, ¿no? Entonces, ese es un poco el problema que tenemos nosotros en la salud mental, ¿no? Que la gente tiene miedo y enseguida pues me estás mandando esto porque me estás tratando como loco o lo que sea, ¿no? Ese es el problema también que tenemos con esto. Me Sí, estoy yendo un justo. poco por... Pero no. No, 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 pero es verdad. Hay un tabú detrás de la Mm, psicología, de la psiquiatría clínica, sí, y creo que se le ha dado un poquito más de importancia a la salud mental a raíz de la pandemia, ¿eh? Sí, sí, claro. sí que el confinamiento puso a personas a decir, bueno, quizá el psicólogo no es para locos, ¿no? Es Exacto, para, tiene un montón de funciones. exacto. eh, No sé cómo estará funcionando ahí en México. Aquí en España, por suerte, ha cambiado un poco esa visión, ¿vale? Antes tú ibas al psicólogo y no lo digas porque te van a tratar como loco, ¿sabes? Ahora está cambiando un poco pues esa visión.
no, estoy yendo al psicólogo porque estoy teniendo problemas de autoestima, por ejemplo, o ansiedad, depresión o algo, y lo ven mucho más normal ahora, aquí en España. Pero sí es verdad que de hace 30 años hacia atrás, todo era en plan de... Te Claro. va a parar con una camisa de fuerza, Ajá, ¿sabes? sí, era lo primero que asociaban, ¿no? Eh, Aquí en México todavía sigue un poco, se ha abierto un poco la mentalidad, te digo, a raíz de la pandemia, ajá, pero bueno, no, tampoco quiero meterme en temas políticos, pero es ajá. el presupuesto que se destina a salud Mm, en general, creo que solo se destina como el 1 o 2% a salud mental sí, anualmente. Entonces, es una de aquí las pasa áreas a lo las mismo. que, Aquí en España pasa lo mismo, es vergonzoso porque al final eh, hay muchos suicidios detrás y no lo uno que estudia y está metido en este mundillo pues está más al día. Pero por ejemplo, no sé en México si funcionan así igual, pero aquí en España, por ejemplo, hacen campañas contra el alcohol, contra bueno, el tabaco ya no, antes, antiguamente sí no, pero con el alcohol, con las drogas, por ejemplo, pero no te hacen una campaña en contra del suicidio, porque, por ejemplo, ya creas el efecto de rebote, ¿no? Que tienen miedo. Pero entonces eso, ¿por qué no haces una campaña también a favor de la salud mental? Porque al final estás hablando también de temas de salud. Por ejemplo, aquí vas a cualquier hospital público, ¿vale? Subvencionado por el Estado, vas a cualquier hospital y si, ponle tú, vas a tener 13 14 cardiólogos, ¿vale? Especialistas en el hospital, pero vas a tener luego en la salud mental un psicólogo o dos, y de psiquiatra también, uno o dos. No te creas que va a haber mucho más, o sí, tres ¿no? como mucho, ¿sabes? Entonces, claro, ¿qué pasa? Si no subvencionas esto, la gente tampoco tiene dinero para pagarse uno privado. Entonces, Claro. pues me quedo con mi problema. Y así empezamos con rollos de maltratos, porque dentro del maltrato vamos a hablar que existe problemas de trastorno antisocial de la personalidad, psicopatía, narcisista, lo que sea, problemas de depresivos, ansiosos, suicidios, ¿sabes? Al final todo viene de la mente, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, Todos los claro. problemas sociales. Sí, son comportamientos humanos, ¿no? Exacto. Ahora que mencionas el suicidio, es un tema que yo he abordado mucho Ya. en conversaciones hacia grupos. En un par de ocasiones tuve oportunidad de hablar del suicidio Ujú. con gente. Es un tema que me llama muchísimo la atención porque no hay suficientes campañas, no hay suficiente presupuesto, como ya te mencioné y como tú mismo me has No. mencionado, pero me llama mucho la atención el suicidio porque hay cosas que yo no termino de comprender. A ver si tú lo sabes Ujú, realmente cuáles son los signos de una persona suicida. Porque ujú. dentro de lo que yo pude hablar con las personas y dentro de lo que yo pude investigar, pues eran factores de riesgo, o sea, qué es lo que propicia que esa persona haga, pero los signos que yo encontré realmente eran muy ambiguos y no sé Ujú, si todos tengan una especie de patrón que se repita en varias personas o en las personas que tienden a esto. ujú. No sé si eso exista. El patrón puede ser el mismo, ¿vale? Pero el contexto es muy diferente, ¿vale? Podemos ver, por ejemplo, suicidios de personas que sufren una enfermedad crónica, por ejemplo, y dicen, mira, para seguir sufriendo, pues prefiero quitarme la vida, Sí, ¿vale? Eso es un contexto diferente, por ejemplo, a una persona que tiene una depresión, no sabe salir de la depresión le cuesta mucho, le pesa mucho eh, y se siente pues sola en el mundo, porque es lo que te hace sentir la depresión, aunque no lo estés, pues te sientes solo. Los síntomas van a ir a más, a más, a más, a más, a más, y al final pues optas por el suicidio, ¿sabes? El contexto varía mucho según la persona, según el perfil, ¿vale? Puede también pasarse el contexto que entraría dentro un poco de la depresión, ¿no? Pero el contexto
yo tengo mi pareja murió de una muerte natural, un accidente, lo que sea. Yo no sé vivir sin mi pareja, pues yo me quiero reunir con mi pareja, ¿sabes? Que Sí, también, sí, bueno, puede verse también dentro del segundo caso que dije, ¿no? Depresivo y tal. Pero al fin y al cabo, sí, el patrón psicológico es el mismo. Detrás hay algo que te incita a realizar el suicidio, ¿vale? un Ya sea trauma puede ser. depresión, traumas, claro, traumas, depresión, incluso ansiedad, que la ansiedad Ahora se está escuchando mucho el tema de la ansiedad, como pasó antiguamente con la depresión. La depresión era algo de nadie tiene depresión, supuestamente, porque nunca se hablaba Ex- de la depresión, no existía, ¿sabes? Se veía como algo como el que le entra un cáncer, algo muy puntual o algo tal, pero no, la depresión es que al final, ¿quién no ha vivido depresión a lo largo de su vida? Todos, todos hemos vivido en cierta medida síntomas depresivos, ¿no? No querer seguir con la vida, yo estoy cansado, no tengo ganas de hacer nada hoy, no tengo ganas de quedar con mi amigo, no tengo ganas de salir de casa. Esos son síntomas depresivos, ¿sabes? Ligeros, pero son síntomas depresivos. Claro, continuos, me refiero. No estoy diciendo Sí, de, sí. hoy no me apetece salir de casa porque estoy cansado. No, ya eso es otro contexto, ¿sabes? Pero eso. Entonces, pues ahora mismo está pasando lo mismo con la ansiedad, ¿sabes? Y como dijiste antes, el tema del confinamiento universal este que vivimos hace 2 añitos, pues sacó a la luz todo esto. Y está sacando a la luz porque todavía la gente sigue ansiosa que te cagas, Sí, ¿sabes? sí, Le has totalmente. privado de la libertad y entonces... Sí, salieron un montón de problemas. Y mm, yo creo que porque las personas tuvieron esa oportunidad también de, una, vivir encerrado es una cuestión compleja a nivel psicológico desde mi perspectiva, mm, porque una cosa muy diferente es que a una persona le gusta estar en casa y otra cosa es que te obliguen a estar en casa. claro, exacto, Entonces ahí es cuando exacto. se vuelve completamente distinto el uso de eh, tapaboca, el uso o sea, cuando ya te empiezan se crea un régimen detrás de eso, o sea, ya la gente se siente oprimida, ¿no? Y ahí es eh, donde salen a flote un montón de cosas, además del tiempo libre de poder pensar y decir, sí. bueno, yo creo que esto está bien en mi caso, esto no está bien. eh. Quizá No, debí haber y- tomado terapia hace algunos años. Sí, 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 no, y hay personas que no saben gestionar el tiempo en el sentido de, ¿qué hago ahora? ¿Sabes? Yo, por ejemplo, en el confinamiento no paré, ¿sabes? Que si me ponía a hacer una cosa, que si me ponía a escribir, siempre buscaba algo que hacer. Pero hay gente que eso no sabe hacerlo. Entonces, claro, estás ahí las 24 horas en tu casa, que no puedes salir y te pones ahí todo el día viendo Netflix y al final tarde o temprano te empieza Sí, a afectar. tu peor enemigo es tu propia mente, ¿no? Tu Sí, por conciencia. supuesto. Es el enemigo más peligroso, Sí, literalmente. imagínate vivir encerrado con tus pensamientos y es una cosa eh, terrible. Pero bueno, Mm, dentro de todo esto lo podríamos dialogar, hablar, platicar, pero pues al final del día depende de un montón de factores sociopolíticos y creo que al menos aquí en México no han arrancado con eso. ujú, Entonces, ese problema yo creo que va a seguir, va a perdurar por mucho tiempo más, a menos que se implementen campañas reales eh, con formas y métodos reales, porque muchas veces aquí me río yo de las campañas que realizan porque le digo no sé, es tapar el agujero de una pared con el dedo, o sea, poner un poco de exacto, cinta, o sea, exacto, no estás arreglando el problema. ujú, exacto. Y eso es lo que nos tiene en este tipo de problemáticas, porque son estadísticas a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud lo informa. Ujú, Son estadísticas y problemas reales que pasan por abajo del agua, porque muchas veces no salen en los medios convencionales. Y si salen en los medios convencionales es porque hay amarillismo detrás. Buscan ajá. algo. No, realmente la nota nunca se enfoca en Sí, sí, mostrarte un sí, problema, se exacto. enfoca en que entres y me generes dinero. Ujú, exacto. Totalmente.
Pasando por otro tema, quizá un poco más radical, cambio radical de tema, Ujú, y lo mencionamos por ahí sobre los experimentos que se hicieron en algún momento. Tú mencionaste en un video, si no me equivoco, que el siglo XX era un siglo fue un siglo un poco oscuro en cuanto a experimentos. ujú, Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre todos estos experimentos que se realizaron a nivel psicológico y a nivel humano? Porque si nos enfocamos en la Segunda Guerra, por ejemplo, como Japón, los nazis creaban, experimentaban a diestra y siniestra, sin ética, sin moral, o sea, lo hacían de una sí. forma tan cruda que hoy lo lees y parece increíble, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva, ¿cómo ves ese punto histórico de nuestra humanidad? Pues bueno, fue un tiempo muy negro para la ciencia, ¿vale? Claro, no existían los controles que existen hoy en día. Hoy en día sigue habiendo experimentos, existen los experimentos, pero claro, no esos experimentos, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Sabes? Eh, los experimentos nos permiten entender cómo funciona X cosa, sobre todo en la ciencia, y vamos a hablar en este caso de la ciencia de la salud, cómo funciona cierta pastilla o cierto privar a la persona de algo, ¿no? Claro, yo como divulgador y persona que apoya la ciencia, estoy a favor de los experimentos, pero siempre eso, experimentos que sean voluntarios, con conciencia, incluso siempre informando a la persona de lo que puede pasar, ¿vale? Si hoy en, o sea, si no existiese, si no estuviésemos a favor de los experimentos, eh, hoy en día no existiría una vacuna contra el COVID. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, Entonces, para que esa vacuna llegase a nosotros, alguien tuvo que participar en el estudio. ¿Sabes? Y esas personas que participaron ya en las últimas coletadas de la investigación en la vacuna, ¿no? Porque siempre empiezan a investigar con ratones, animales, ¿no? Entonces, siempre lo que acaba es en un grupo control de personas que son voluntarias para ofrecerse, o sea, se ofrecen a ese experimento. Yo estoy a favor de ese tipo de experimentación. Es lo que nos ha salvado la vida durante muchos años, ¿vale? Experimentos de estos muy radicales, muy negros, ¿no? sí, Como acaba de decir, ¿no? Claro, eso tipo la época nazi, la Alemania nazi, pues eso tenía otro tipo de mentalidad, ¿vale? Los experimentos siempre que hacían estaban muy relacionados con, sí, bueno, de por medio existía la ciencia, los valores sanitarios, ¿no? O sea, ellos querían saber qué pasa en el cuerpo cuando se inyecta algo, cuando te privo de sueño, de lo que sea, ¿no? Pero claro, ¿bajo qué contexto? Al final estás obligando a alguien a hacerlo y estás en su... O sea, la persona no tiene la voluntad para ofrecerse a ese experimento. Entonces, claro, esos experimentos fueron muy negros, muy negros. Y no solo en la salud, sino en todo, ¿no? No sé si te acuerdas cuando la Unión Soviética mandó a la perrita esta laica al espacio, ¿no? sí, murió, ¿no? Sí, sí, bueno, desapareció por ahí. Entonces, claro, son poco éticos esos tipos de experimentación. Entonces, yo estoy a favor de los experimentos, pero sanos, ¿no? Vamos a decir, con un control, ¿vale? Sí, y con un propósito. Ujú, y con un propósito, claro. Hombre, en parte todos tienen un propósito, pero de interés, ¿no? Claro, No o sea, sobre todo si hablamos de la época nazi, de interés hasta político, ¿no? Porque me interesaba ver qué pasaba con esta gente,
¿sabes? Sobre todo que experimentaban con los pobres judíos, ¿no? Con los Sí, mismos que habían capturado, ellos experimentaban a gusto con ellos. Entonces, claro, ahí estamos hablando de moralidad, ética, crueldad humana, ¿sabes? Entonces eso, yo estoy más a favor de los experimentos con un rigor científico para algo, no para mejorar la humanidad. sí, desde un punto de vista neutral, ¿no? Sin Neutral, colores. exacto, exacto, exacto. ¿Alguna vez te has puesto a analizar tú, digo, me imagino que esto no lo puedes hacer video porque es meterte en problemas, pero no sé si alguna Mm. vez has analizado a Adolf Hitler? Porque, hombre, No, y me mm, imagino que no puedes hacerlo video porque eso automáticamente, yo creo que eh, no te dejan hacerlo, ¿eh? Pero yo creo que no sé si no. alguna vez lo has hecho, porque a mí me llama la atención Y mucho el contexto. Quizás no he leído lo suficiente, pero, hombre, convences a una nación de tener ese tipo de ideología, o sea, de imponerla y de que todo el mundo te aplauda, no sé. te voy a contar una cosa muy curiosa. En la universidad, en mi caso, yo estudiamos mucho a Hitler. Y tuve un profesor de la asignatura de psicología de la motivación que el tío decía que Hitler era un genio. Y si lo analizas y lo Es piensas, verdad, es verdad, es verdad. Era un genio que al final, pues, todo lo que hizo, ¿vale? Con su cabeza y con sus buenas ideas, que, porque el tipo tenía muy buenas ideas. Lo que pasa que todo lo que hizo, pues bueno, ya estamos hablando de un lado muy oscuro, muy cruel, pero el tipo era un genio, ¿vale? El tipo se sabía comunicar. Lo que decía, te lo hacía creer para convencerte. El tío practicaba sus discursos. No sé si alguna vez has llegado a ver algunas fotografías del tipo, eh, él haciendo sus poses con un espejo, ¿vale? Son fotografías muy interesantes que si la analizas y eso, el tipo era un tío muy, tenía mucho, era un genio, ¿vale? sí, era un orador nato, o sea, Exacto, exacto, sabía transmitir exacto. su mensaje, pero sí no sé, desde mi perspectiva es un caso de estudio, Sí, sí, porque sí, sí. Y se ha estudiado mucho y como dices tú, no estoy convenciendo a una sola persona, estoy convenciendo a una nación entera, sí, ¿sabes? total, A muchas personas. No sé si has llegado a ver metrajes de estos antiguos de él hablando y la gente eufórica que te cagas, ¿sabes? sí, Y no estamos hablando de, en ese entonces no estábamos hablando de una dictadura en el sentido de o te pones así o te pego un tiro, ¿sabes? O te pones alegre, alegre a lo que estoy diciendo o te pego un tiro. No, 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 estamos hablando del comienzo del partido político que es, el tipo convencía a todo el mundo de sus historias. Y bueno, luego llegó a donde llegó, ¿sabes? Y hizo lo que hizo ya después, ¿no? Pero el tipo llegó ahí sin mostrar fuerza, ¿vale? No le sí, puso a nadie una pistola en la cara. Y eso es algo muy, vamos a decirlo desde el punto de vista eso, psicológico, muy admirable, en el sentido de que, hostia, este tío tiene una serie de valores que hay que analizar, ¿vale? totalmente de acuerdo. Sí, Ujú. yo sí he visto de esos metrajes en algún documental sobre cómo la gente se ponía eufórica, o sea, era una ovación hacia su imagen, o sea, convenció a toda una nación de que de una ideología o pensamiento antisemita. Ajá. Entonces, no sé, a mí me parece impresionante cómo consigues eso. Entiendo que son diferentes contextos culturales, o sea, diferentes contextos de la sociedad de ese entonces, Eh, de los 30, ah. pero aún así, o sea, ¿te parece eh, impresionante? O sea, desde mi Sí, perspectiva, sí, sí, sí. sí, sí. Y Sí, se me hacía raro, fíjate eso, que no fuera caso de estudio, pero que ahora que me lo dices, sí, sí que sea, sí, 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 sí. Al menos te digo, yo vi mucho, mucho sobre Hitler y te digo, en la asignatura esta psicología de la motivación, personalidad, también lo vimos, ¿sabes? Se estudia mucho el tipo.
Vale, vale, qué increíble. Ojalá en algún Mm, punto, en otro momento, se pueda hacer algún análisis así. Ahorita, ujú, bajo estas condiciones, no creo, pero qué bueno poder hablar de esto contigo. ujú. No sé si alguna ocasión has eh, analizado también la mente o los patrones de comportamiento de algún asesino serial. Digo, ya vi que hiciste algún video ahí por ahí de Ted Bundy, Sí. pero no sé si tienes si has leído previamente, si sabes de patrones, si has hecho análisis fuera de cámara. Por ejemplo, a Ujú, mí me parece impresionante también esto porque, hombre, son gente trastornada. O sea, si ves el caso de ajá, John Wayne Gacy, no sé si alguna ajá, vez lo viste, sí. Sí, 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 de sí, él, sí, sí. de Frederick Shipman, de Rodney Ajá, Alcalá, o sea, ese tipo de personalidades sí, que aparentaban ser buenas personas, pero en el fondo pues eran unos monstruos, ¿no? Los monstruos de la vida sí, real. sí, sí. ¿Has hecho análisis de esto? O sea, ¿tú cómo ves esta perspectiva psicológica de un asesino serial? A mí personalmente me gusta mucho la criminología, ¿vale? Veo muchos documentales, leo mucho sobre el tema. Eh, no sé si lo sabes, estoy preparando un programa podcast únicamente dedicado a la criminología, con Ujú. un criminólogo, ¿sabes? Entonces esperemos empezar ya julio, por ahí empezamos ya a trabajar en ello. Pero eso, a mí me interesa muchísimo, siempre me ha interesado mucho este tema, porque estás hablando de personas que no son inalcanzables. Me explico. En el caso de Hitler, ¿vale? Era una persona mediática, ¿vale? Y tú no podías tan fácilmente alcanzar a hablar con él, tener un diálogo. Pero es que ahora yo puedo estar sentado en una cafetería y estar hablando con alguien que es un completo psicópata, ¿sabes? O un completo asesino en serie. Hoy en día, con la tecnología, los medios de comunicación, las redes sociales, es más difícil. Pero no sé si lo sabías, los años 70, 60, 70, sobre todo en Estados Unidos, existió el número más grande de psicópatas en tan solo 10 años dentro de esa nación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una época que no existía lo que acabo de mencionar. Era muy difícil también la ciencia genética también estaba un poco muy pionera dentro de ese mundo. No era tan fácil encontrar huellas como hoy en día, pero en esa época estabas hablando con un asesino en serie ya, ¿vale? Casos como el de Ted Bundy, por ejemplo, hablaba, bueno, vivió 6 años con la que era su pareja, con una niña que no era de él, pero sí de la pareja, ¿no? Pero vivió 6 años con dos personas y su mujer nunca sospechó nada. Y ya tenía unas 7 u 8 casos ya ahí de ocultos, ¿vale? El de Gacy exactamente igual. El tipo se disfrazaba de payaso, iba a los cumpleaños y iba eligiendo las víctimas mientras su sótano estaba pestando de cadáveres, ¿sabes? Entonces, te digo, Ciudadano ejemplar, ¿no? O y sea, ciudadano ejemplar en la comunidad que lo tenían arriba, ¿sabes? Entonces, ¿sabes lo que te quiero decir? Son personas más cerca de ti, ¿no? En tu sociedad, en tu día a día, y que incluso puedes tener un amigo que no lo sabes, pero vete a saber tú qué hace en su casa, ¿sabes lo que te quiero decir? Pues eso es lo que te digo. Me fascina un poco el rollo ese tipo de mentes porque son cotidianas del día a día, ¿sabes? Hubo un caso muy famoso aquí, no recuerdo el nombre de la persona, el niño se llamaba Gabriel. Hubo un caso muy famoso aquí en España y te estoy hablando de hace 4 años, 5 años, no mucho más, que ella era la pareja
del padre de este niño, ¿vale? Y era una pareja que, bueno, llevaban 2 o 3 años de relación. El niño desapareció de la noche a la mañana, ¿vale? Y buscándolo, y buscándolo, y buscándolo, la policía y todo. Y encontraron a... No, perdona, nunca lo llegaron a encontrar eso, esas semanas. Y estaban investigando, pues, también a los padres, ¿no? A los padres Claro. biológicos y a esta mujer. Y uno de los policías sospechó de un poco raro, un acontecimiento un poco raro de la mujer. Abrió el maletero y estaba el cuerpo del niño. Uh, La tipa lo había escondido, ¿vale? En un pozo. Luego, para que no encontraran, porque estaban buscando por esa zona, para que no encontraran el cuerpo, había salido por la noche, había cogido el cuerpo, lo metió en el coche y se lo iba a llevar a otro sitio. Lo más gracioso de todo esto, claro, te lo estoy contando así, dice, bueno, es algo común dentro de estos casos. Pero fíjate tú, lo más gracioso es que antes de eso, esto fue un caso muy mediático, salía mucho en la televisión. Antes de este acontecimiento, salía la madre hablando por televisión. Bueno, la madre no, pero la persona esta, la sí, sí, mujer sí. esta, la pareja del padre del niño, hablando por televisión, abrazando al padre, llorando, angustiada, ¿sabes? Un papelazo de sociópata que te cagas. Y al final fue ella la que había matado hacía una semana antes al niño. Fíjate tú como, por eso te digo, al final estamos hablando con cualquier persona y no sabes lo que ha hecho una hora antes Sí, sí, de es, quedar contigo. hombre, da miedo, ¿eh? Da miedo. Después de este pequeño corte, continuamos con esto. Te decía que se volvió algo impredecible, o sea, saber quién es un asesino serial. Ujú, Normalmente, ¿cómo se forma un asesino en serie? Por ejemplo, no sé si alguna vez has escuchado de Frederick Shipman, el Doctor Muerte. ujú, Bueno, este hombre, más de 200 asesinatos de ujú, pacientes, gente que confiaba en ujú, él, que lo consideraba un médico ejemplar. Él desarrolló un problema a raíz de que a su mamá le inyectaban mientras él era un pequeño o adolescente, no recuerdo bien, le inyectaban morfina para aliviar el ujú, dolor. O sea, su mamá falleció. Entonces asoció eso con el alivio, porque ujú. la morfina pues es un opiáceo muy fuerte, entonces aliviaba el dolor lógicamente, y él asociaba esto. Entonces inyectaba altas dosis de morfina a sus pacientes en etapas terminales y no terminales, Ajá, según él intentando llevarlas a un punto en el que pudieran descansar o en el que pudieran sentirse ajá, bien. Pero ajá. era un hombre trastornado, hombre, o sea, inclusive estuvo en rehabilitación porque él era adicto. Bueno, creo que una vez ya tenía las venas tan deshechas de droga que se la tuvo que inyectar en el miembro, ¿eh? Entonces, Mm. ya de ahí te habla sobre cómo era un tipo trastornado. Entonces, ¿hay algún indicio psicológico además de este tipo de traumas de infancia? Sí, generalmente la infancia, generalmente, ¿vale? Eh, Pueden ser abusos sexuales, por ejemplo, como el caso de Gacy, por ejemplo. Puede ser algún trauma vivido, sufrido, también en la infancia. Al final vas creciendo con esa mochila cargada al hombro y nunca a lo largo de tu vida nunca la has vaciado, ¿sabes? Entonces llega un momento en el que, por ejemplo, Gacy s- sufría, por ejemplo, maltratos físicos por parte del padre, ¿no? Entonces, él quería hacer lo mismo, sentirse fuerte con sus víctimas, Ujú. ¿sabes? Entonces, eso es un claro ejemplo de que quiero imponer, quiero que me tengas miedo porque yo también lo viví, ¿sabes? Oh, Es como la sensación esa de por fin tengo el poder que no tenía cuando era niño o adolescente, ¿no?
Entonces, generalmente es un trasfondo de infancia, muchas veces. No Otro sé si problema. conoces el caso de Billy Milligan. No sé No, si no. tengo un vídeo desmonetizado, por cierto, Ujú. que consiste en que el tipo tenía 24 personalidades, Oh, ¿vale? Sufría de trastorno, bueno, disociativo. disociativo, ¿vale? Eh, y tenía 24 personalidades. El tipo, co- si no recuerdo mal, cometió 3 asesinatos, si no recuerdo mal. El tipo asesinaba y el día siguiente no se había enterado. Era una de sus personalidades que había asesinado, ¿sabes? Fue un caso súper bueno, salió una película, hace muy poco también salió un- una serie en Netflix del caso. Y el tipo, pues eso, tenía 24 personalidades, habían 2 o 3 muy conflictivas, que había sacado ese lado, esa personalidad antisocial, y había pues optado por asesinar. Y el trasfondo era porque había sido violado y maltratado sexualmente por parte de uno de sus padrastros. Entonces cargó con esto, creó bueno, sufrió el trastorno y unas de esas personalidades eran pues conflictivas. Entonces se convirtió en un asesino en serie Y con el tema. ese sí es un caso de estudio. Sí, 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 es muy interesante. En el vídeo, Uf, si quieres echarle un vistazo, porque muestro una entrevista que le hicieron y el tío pues cambiaba de la de personalidad. personalidad. Sí, en medio de la entrevista. Ah, ese es un tema que me ha llamado mucho la atención, ese Mm, trastorno. sí. Habrá que ver el video, igual lo pongo por aquí para que la gente lo vea. Mm, Pasando ya al tema final, Martín, háblame un poco sobre tu libro, ujú. que el Vale. cual leí por ahí la sinopsis y tampoco quisiera pronunciarlo mal, ¿eh? Entonces me gustaría que tú Mm. lo dijeras. ¿Te refieres al síndrome? El nombre del síndrome, ¿no? Sí, 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 y el nombre del Pronunciarlo libro, ¿no? mal. Que lo lleva. Sí. Entonces dije, no quiero pronunciarlo mal, Vale. preséntamelo tú. Sí. El título es Soy un hikikomori, ¿vale? Ujú. Hikikomori es un término japonés que se acuñó a este síndrome y literalmente quiere decir aislado, aislado de la sociedad, ¿vale? Es una novela que habla sobre el síndrome, sobre el proceso y el desarrollo que sufre la persona que tiene ese síndrome. Y el síndrome consiste, como dice, es un aislamiento social en el que la persona se encierra en su habitación como media de 4 años, como media. Como media. Eh, ¿Por qué en su habitación? Porque se da muy especialmente en casos, en una media, en un rango de edad entre 16, 17 años hasta los 24, 26 años. Ese es el rango de edad. Se han visto casos de personas fuera de ese rango para arriba y para abajo, ¿vale? Pero la media. Entonces, ¿qué pasa? Son dependientes de los padres. Y generalmente, pues esos son jóvenes que su único universo es su habitación, ¿vale? Entonces la novela trata de este síndrome, ¿vale? La idea del síndrome, pues, o de la novela, me salió por un trabajo universitario que yo había realizado, el cual, pues, gustó mucho a los docentes y me propusieron, pues, hacer una tesis cuando acabase y tal, pero lo guardé y nunca, pues, lo saqué. Y se me ocurrió un día convertirlo en novela. Y así creció y nació la novela, ¿vale? Y así Soy un se... hikikomori. Pero me llama mucho la atención porque sí leí, hay artículos de hecho que hablan extensamente sobre el tema. Eh,
No recuerdo cómo le llaman, el aislamiento silencioso o el trastorno silencioso, creo algo así Ujú, decía el artículo que leí y hablaba ujú, mucho sobre cómo sucedía esto y me parece, no sé, algo un poco extraño. ujú. ¿Has leído un poco más de esto, además de lo que tuviste que investigar para tu novela? Sí, ¿a qué te refieres concretamente? Eh, no sé, por ejemplo, digamos que tenías un punto o nivel de conocimiento hasta el momento en el que terminaste la novela. Además de eso, Ujú. ¿se han sumado nuevas cosas en estos últimos años? La verdad es que Porque el libro ya tiene un rato que salió. sí, el libro salió finales del 2018. Ujú, ¿Qué pasa? Que luego, claro, estuve promocionándolo en una pequeña gira que hice con la editorial por España y en el 2019 estuve haciendo muchas conferencias con el tema del síndrome, pero ¿qué pasa? Que luego en el 2020 pasó lo de la pandemia y se paró todo. Entonces ahora ya estoy haciendo mi último coletazo de promoción. ¿Qué pasa? Que en todo ese tiempo, sinceramente, me desconecté por completo de actualizaciones del síndrome, ¿vale? No sé si segurísimo, vamos a ver, segurísimo que ha aumentado, y más con el tema de la pandemia que hubo. ujú. Entonces, segurísimo que ha aumentado, pero no sé cifras exactas ahora mismo. Pero sí es cierto que cuando yo hice el estudio, la investigación y todo, 2016, 17, es un tema muy candente y en Japón, ¿sabes? Es un tema que está preocupando mucho a la sociedad japonesa. Incluso el gobierno ya estaba actuando y poniendo medios para frenar un poco esa epidemia, porque lo llamaban así. Es muy curioso todo, es muy curioso porque la gente dice, bueno, son jóvenes, 18, 19, 20 años, que ni estudian ni trabajan, son unos gandules y viven de los padres. No, es muy curioso todo esto porque, por ejemplo, es todo lo contrario. Son jóvenes universitarios, jóvenes que han acabado su carrera o que están empezando su carrera. Son jóvenes con un alto nivel educativo, ¿vale? La sociedad japonesa es muy estricta con el tema de la educación. Y estoy siempre diciendo Japón porque fue ahí donde más o menos estuvo, explotó todo y viene de ahí. Claro, Entonces, eh, un chiquillo de 8 o 9 años acaba su curso universitario anual y el día siguiente ya está yendo a un curso de verano para refuerzo para el próximo curso. Es decir, los chiquillos no tienen ni siquiera tiempo libre para disfrutar del verano, porque el nivel de exigencia educacional y académico en Japón es muy alto. Entonces, ese chiquillo va arrastrando eso constantemente, esa presión de tienes que sacar buenas notas, tienes que ser el mejor, vas arrastrando eso constantemente. Y llega un punto en el que, ¡paf!, te saturas y entra el tema de la depresión, la ansiedad, ¿vale? Es el pilar más grande del trasfondo, ¿vale? Del síndrome. ¿Qué es lo otro curioso? Que se piensa que ese joven se encierra en su habitación y pues vive y consume Internet puramente, ¿vale? Al final es cierto que con Internet tenemos todo el universo, ¿vale? Pero lo curioso y gracioso de todo esto es que se hizo un estudio en el 2017 en Japón, ¿vale? Se entrevistó a 1.800.000 personas con el síndrome. Solamente el 10% de esa cantidad reconocía consumir Internet, videojuegos, todo lo que conlleva, ¿no? La sí, sí, sí. tecnología, ¿vale? Solamente el 10% de ese casi 2 millones. En cambio, el otro 90% reconoció que no.
que no, que yo me encierro en mi habitación, muchas veces pues me quedo mirando al techo y pasan horas, 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 o cojo un libro o me pongo a ver la tele, pero muy poquitas cosas, muy poca interacción con la tecnología, Ujú. ¿vale? Y esto lleva a lo otro. Entonces, si los primeros casos clínicos registrados fueron a principio de milenio, 2000, 2005, por ahí, ¿vale? Entonces, en esa época, en esos años, no existía el avance tecnológico ni existía la comunicación en las redes sociales como existe hoy en día, ¿vale? No existía, eso era impensable en esa época. Entonces, ¿cómo se pudo expandir un síndrome así en otras partes del mundo si no existía Internet? ¿Sabes? Si todavía la Así es. gente no lo conocía, pues eso es otra cosa curiosa, que esos años empezaron a haber también casos en Inglaterra, Alemania, España, luego se expandió a Latinoamérica, México, Chile, Argentina. Entonces, claro, es un síndrome muy curioso porque lo que tú piensas que es lo que ha podido suceder no ha sido Mm, así, ha sido todo lo contrario, ¿sabes? oye, es que Entonces, sí, es muy curioso todo esto. Por eso mismo, porque se piensa que es de una manera, pero no lo es. Y el trasfondo es la depresión o o esas presiones sociales que sufre el joven. Que al final un chiquillo de 18, 19, 20 años no tiene por qué vivir la responsabilidad que vive un adulto todavía. ¿Sabes? Todavía es joven, tiene que disfrutar también la vida, ¿no? Al mismo claro, tiempo que se forma. Entonces, si los cohibes de todo esto de golpe, pues pasa lo que pasa. Y te digo, en Japón es un caso muy preocupante, muy preocupante. He perdido las cifras, pero en Japón había como 3 millones de casos activos en la nación, en el país. Así que imagínate ahora, hoy en día, con el tema de la pandemia y todo, pues me imagino que se habrá multiplicado o triplicado. bueno, no por nada también tienen unas tasas altas en nivel de suicidio, ¿no? Sí, Entonces, exacto. entonces, es otro problema social más sumado a todo esto a Sí, nivel mundial. Pero es un tema interesante, ¿eh? O sí. sea, sí, sí que tiene un trasfondo curioso. Eh, Por- Curioso y poco, como dijiste al principio de todo, la educación o la información sobre algún tema, pues te hace pecar y claro, hablas más o te hace pensar algo que no es. Por ejemplo, detrás de las tasas de suicidios dentro del síndrome es porque lo fácil para los padres es meterse en la habitación, tirar la puerta abajo, coger al chiquillo por los pelos, venga, sal para afuera y déjate de gilipolladas. Se han visto casos, bueno, y se han reportado casos que al día siguiente el chiquillo va a un puente y se tira, ¿vale? Porque el problema es que no estás peleando contra una mala conducta, estás peleando con una enfermedad, un trastorno sí. mental, como es la depresión, que si no la tratas, te pasa lo otro. Porque No un sé, poco, es un ejemplo un poco crudo, pero real. claro, claro. No sé si hoy estará en YouTube, pero en su momento yo vi un vídeo de una chica que sufría el síndrome de Hikikomori y le pasó eso. Los padres eran 3 personas, no sé si era padre con la madre y un hermano o un amigo, no lo sé. Se metieron dentro, la chiquilla no quería salir, la cogieron como si fuese una endemoniada, la sacaron fuera, la chiquilla llorando, Mm, llorando, 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 y eso está ahí, eso está ahí, eso se ve, la sacan a la calle y todo, eso está ahí. Y luego te informas bien del caso y no sé si incluso en la descripción lo decía. La chiquilla al día siguiente hizo lo que te acabo de contar. Fue a un puente y se tiró, se suicidó, ¿vale? Porque es que al final
Lo, lo único que le está salvando la vida, que es su universo creado dentro de su habitación, su rutina, lo único que le está salvando la vida, si se lo quitas de repente, pues ya no tiene nada a que agarrarse, aferrarse. Entonces va y se quita la vida. Y ese es el trasfondo de los suicidios dentro del síndrome. ¿Vale? ¿Cuál es la mayor forma o la mejor forma de identificar este problema y de no confundirlo con otra cosa? Claro, es difícil y es un reto para los padres, es un reto. Requiere mucha atención. Sí, es muy difícil porque al final sin querer el padre también o la madre, los padres se hacen partícipe de la evolución de ese síndrome. Es decir, claro, mi hijo lleva 4 días sin comer, pues voy, le dejo la bandejita de comida, le toco la puerta y yo ya me voy a hacer lo que tenga que hacer. Entonces el chiquillo pues abre y empieza ese ciclo y alimentar eso, ¿vale? Y así te digo, 4 años, 5, 6 años, ¿vale? Entonces es difícil llegar a entender o llegar a discernir eh, lo que le está pasando al chiquillo. Es muy difícil. Pero bueno, síntomas, primero los síntomas que tienes que analizar es si el chiquillo está muy aislado, si no tiene comunicación verbal contigo, no con los padres. Luego tienes que fijarte mucho el contexto. Tienes que analizar los días pasados. Hostias, está muy saturado con los estudios o con el trabajo o con esto. Vamos a actuar, vamos a hablar, vamos a ver qué le pasa. Pero todo eso falla, ¿vale? No te das cuenta de que el chiquillo no habla contigo, no sabes o no le das importancia a que el chico tiene problemas académicos por las presiones o lo que sea, ¿sabes? Entonces, esto, falla todo estas herramientas de atención y se va desarrollando el síndrome. Y acaba en una tragedia, ¿no? Y acaba en una tragedia si no se trata, ¿vale? Sin- Muchas veces se llegan a tratar y va muy bien todo. La terapia funciona mucho con este caso, con este síndrome. Y claro, terrible. pero claro, es una terapia psicológica, ¿vale? Pero asistencial. Es decir, el psicólogo, contratado por los padres, tiene que ir a su casa a hablar con el chico eh, a través de la puerta, ¿vale? Y así, pues bueno, se consigue. Te digo, hay muchos documentales que puedes ver así en internet, que puedes ver todo el proceso y se consigue, ¿vale? Y luego, claro, entraría también, aparte de la terapia psicológica, entraría también la psiquiatría. Muchos desarrollan enfermedades mentales como esquizofrenia, porque claro, te pegas las 24 horas mirando las paredes. Empiezas a sumar. Empiezas ahí a comerte el coco y empiezas a tener alucinaciones, ¿vale? Se han reportado casos de alucinaciones, delirios, ¿vale? Entonces, luego también entra en factor una terapia, pues, con medicación, ¿vale? Oye, gran tema, ¿eh? O sea, sí es todo un tema que requiere análisis y que personalmente no había visto suficiente información sobre esto, ¿eh? O Ujú, sea, lo vine descubriendo una vez que supe de tu libro, que supe de tu novela y que empecé a leer artículos respecto al tema, pero, hombre, que te digo que no quise leer tampoco más porque dije, me encantaría saber de la mano de alguien que ha tenido la oportunidad de hablar en conferencias sobre este tema. ujú, Y sí que es todo un mundo, ¿no? Igual que cualquier otra patología ujú. mental. Sí. Eh, Martín, eh, ¿algo más que quieras agregar antes de que terminemos? Sinceramente, si yo tuviera algo que decirte, primeramente es darte las gracias por aceptar la invitación, a pesar de que ahí llevamos un buen rato agendándolo, sinceramente, Sí, un buen rato agendándolo, pero sí. pues ha habido asuntos de por medio de salud y de otras cosas
Yo he quedado encantado con este video, con este Gracias. episodio. Es un honor para mí tenerte aquí, sin duda. Y espero que no sea la única. Digo, tampoco voy a estar ahí cada semana molestándote, pero me encantaría volver a tenerte en No, algún otro, porque temas hay para dar bastantes, y ¿eh? regalar. Sí, o sea, Sí, sí, sí. yo nada más porque no quiero tampoco quitarte 5 horas, sino yo me Ujú. pego aquí, ¿eh? Pero sí que se presta para Sí, una segunda conversación. cuando quiera, dentro de unos meses, un añito, dos, volvemos a hablar. Sí, yo encantado, ¿eh? Uno de esos, sí, sí, yo igual. Algo que quieras agregar antes de... No, no, por mi parte no, hombre. A ver, sí, sí pienso que hay que darle mucha importancia a la salud mental. Tanto los gobiernos tienen que dársela como la misma persona, ¿vale? Al final la salud mental se ha tomado siempre como un tabú, siempre ha tenido muchos nombres, demonios, locura, demencia, lo que sea, ¿no? Pero la salud mental es, o sea, la cabeza es un órgano más, tenemos que verlo así. Muy importante eso. Eh, Cuando a ti te duele o tienes un problema de corazón, ¿vale? Tú vas a un cardiólogo. Pues si tú estás viendo o sintiendo cosas raras, extrañas, ¿no? Que no sabes identificar, vete a un psicólogo o un psiquiatra, ¿vale? Búscate un buen psiquiatra, psicólogo. Hoy en día con internet uno se puede informar y con el boca a boca también. Puedes informarte de un buen profesional y acude y no tengas miedo, porque es una parte más de la salud global, ¿no? De tu cuerpo, ¿vale? Y son síntomas diferentes al problemas de corazón, pero son síntomas diferentes porque hay algo que está fallando también en ese órgano. Entonces tienes que eso, curarte también de esos síntomas, ¿no? Tienes que prestar atención a las cosas de la cabeza también, ¿vale? Y eso, ojalá se diese más importancia a la salud mental. Nada más que desearte éxito, Martín, en el Gracias, canal, igualmente. en proyectos por venir. Yo encantado de escuchar ese podcast, ¿eh? Sí, y te Son lo... temas que me encantan. Y nada, desearte éxito hoy, mañana y siempre. Muchas Eres, gracias. eres muy bueno en esto y no dejes de hacerlo, la No, verdad. No nos gracias. prives de eso, porque es increíble. A pesar de que YouTube ahí esté intentando evitarlo, créeme que el contenido es lo máximo. Muchas gracias por la invitación, por el trato. Me lo pasé genial, que lo sepas. Así que un enorme placer y te digo, cuando quieras, volvemos a repetir en un tiempito. Yo Vale. encantado, ¿eh? Ujú. Y bueno, para todas las personas que se quedaron hasta este punto, pues pueden escuchar este episodio, pueden verlo en YouTube y pueden escucharlo en todas las plataformas habidas y por haber para podcast, Spotify, Apple Podcast, Google, Amazon. Entonces estamos disponibles en todos lados. Voy a dejar por aquí los canales de Martin, Mente Humana. Voy a dejar sus redes sociales, suscríbanse, echen un ojo y sin duda presten atención a su salud mental. Es importante. Ujú. Muy importante. Sin ningún otro mensaje pendiente, nos vemos en la próxima. Bye.